Vamos a presentar el estudio Función Satisfacción Sexual en mujeres con incontinencia urinaria. Bueno, el siguiente estudio ha sido desarrollado en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen por quien les habla, médico residente de tercer año, y el doctor José Antonio Arruz-Soldí. ¿Por qué satisfacción sexual y por qué incontinencia urinaria? Nosotros sabemos que la incontinencia urinaria de un tiempo a esta parte se ha convertido en un problema de salud pública que afecta entre el 17 y el 45% de las mujeres adultas. Las mujeres con incontinencia urinaria no solo se quejan de un deterioro de su calidad de vida, sino también un deterioro en su función sexual, con incidencias que van desde el 26 al 47%. Por lo tanto, los trastornos sexuales son muy frecuentes en pacientes con incontinencia, explicados por depresión, por miedo a la pérdida de orina durante la actividad sexual, por dolor en muchos casos. Todo esto, además, con pérdida de deseo, que muchas veces lleva hasta un 50% a rechazar la actividad sexual. Todo esto nos llevó a nosotros a plantearnos un objetivo, el cual era evaluar la función sexual satisfacción de las mujeres con diagnóstico urodinámico de incontinencia urinaria que acuden a la unidad de uroginecología del Hospital Nacional Guillermo Almenara, ¿no?, en un determinado periodo de tiempo. El presente estudio evaluó, es un estudio descriptivo, longitudinal, prospectivo, que evaluó a mujeres mayores de 18 años, las cuales han sido sometidas a un cuestionario, el índice de función sexual femenino, el cual consta de 19 preguntas y agrupa 6 dominios como el deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor. Inicialmente, la APA, Asociación Psiquiátrica Americana, trató de explicar todos los desórdenes sexuales en las mujeres. A diferencia de un varón, no es objetivable, dado que en el varón nosotros podemos objetivarlo mediante la erección, ¿no?, pero en la mujer es una situación muy difícil y compleja, motivo por los cuales ellos clasificaron los trastornos sexuales en 4 tipos, en desórdenes del deseo, de la excitación, del dolor y del orgasmo, ¿no? A todo esto se hizo un consenso internacional, agregando a esos 4 dominios 2 más, la lubricación y la satisfacción. Rosen fue el encargado de idear un instrumento adecuado, ideal, fácil, que se autoadministra y fácil de entender, ¿no? O sea, Rosen es quien idea el IFSF, ¿no? Entonces, el índice de función sexual femenino, en la cual él incluye y valida en el 2000 con sus 6 dominios, los 6 dominios que habíamos mencionado, lo valida y adecua finalmente un cuadro, el cual es la puntuación del índice de función sexual femenino. Como habíamos dicho, un índice que incluye los 6 dominios: deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor. El cuestionario consta de 19 preguntas, cada una de las cuales presenta entre 5 y 6 alternativas, cuyas puntuaciones van del 0 al 5. Todo esto va a ir multiplicado por un factor, que es de 0.6 para el caso para deseo, 0.3 para excitación y lubricación y 0.4 para orgasmo, satisfacción y dolor. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se multiplica el puntaje obtenido en cada pregunta por el factor y nos va a dar un puntaje que va a ser comparado con una tasa de corte. Esta tasa de corte ya ha sido establecido por Rosen, como habíamos dicho, el cual ha quedado establecido como una tasa de corte de 3.6 para deseo, 4.5 para excitación, 3.5 lubricación, 4.5 orgasmo, 3.9 satisfacción y 4.5 para dolor.
que al final debe hacerse una suma aritmética de todos los resultados y nos debe de llevar a un puntaje determinado. Si nosotros tenemos un puntaje similar a 24.5 o por encima de este, quiere decir que nuestra paciente tiene una función sexual normal, no alterada. Si nosotros tenemos resultados inferiores a este, quiere decir que nuestra paciente tiene trastornos sexuales. Cuanto más inferior sea el valor, el trastorno será mayor. Nosotros hemos acumulado nuestros datos en una base de datos, el SPSS, en la versión 15, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron nuestros resultados con todo esto? Evaluamos a 44 pacientes con diagnóstico urodinámico de incontinencia urinaria, ya sea incontinencia urinaria de esfuerzo puro, vejiga hiperactiva e incontinencia urinaria mixta. Nuestros resultados fueron de 27 casos para incontinencia urinaria de esfuerzo, que representan un 61.4%, 6 casos para vejiga hiperactiva, 11 para mixta, que representa un 25%, valores que son similares a los estudios hechos por otros colegas, ¿no? Entonces, como por ejemplo el de Andrés García, que publica 57.4 para esfuerzo, 12.7 para hiperactiva y 29.8 para incontinencia urinaria mixta. Son cifras muy similares, ¿no? ¿Cuáles fueron las características clínicas de nuestros resultados? Nuestros pacientes, en su mayoría, en un 63.6%, eran mayores de 50 años, ¿no? El grado de instrucción predominantemente fue secundario, con un estado civil casado en un 81.8%. El número de hijos que presentaban en un 93.2%, con 2 o más hijos. Y el 56.8% no presentaba patología asociada alguna. Nuestro resultado, en resumen, en cuanto a los dominios del índice de función sexual, fueron los siguientes. En el deseo, que tiene una tasa de corte, como habíamos mencionado, de 3.6, nuestros resultados fueron de 3.01, ligeramente inferior. Sin embargo, ya hay un desorden, ¿verdad? En la excitación, 2.40, en comparación a 4.5, considerado normal. Lubricación, 2.3, en relación a 3.5. Orgasmo, 2.2. Satisfacción, 2.8. Y en dolor, 2.08. Con todo esto nosotros podemos decir que nuestras pacientes evaluadas, las 44 pacientes, tenían un trastorno sexual en los 6 dominios. Y nuestro resultado final fue de 14.9, comparado con resultados hechos por Andrés García, 21.2, o hechos por Blumet, de 21. Aún así nosotros estamos por cifras mucho más inferiores aún, ¿no? Y nuestro promedio fue muy por debajo de los demás estudios, con lo cual nosotros podemos concluir que, basados en el índice de función sexual, la función sexual entre las mujeres evaluadas con diagnóstico urodinámico de incontinencia urinaria se ve muy alterada, por lo cual nosotros consideramos que la salud sexual es un aspecto muy primordial en la calidad de vida de la mujer y que debería ser considerada como un enfoque integral desde el inicio de su primera consulta, ¿no? Y finalmente decirles que no hay estudios en nuestro medio que puedan referir al respecto. Nosotros creemos que estamos empezando con un basal y con nuestra base de datos nos va a permitir evaluar a posterior a nuestras pacientes luego de un tratamiento médico y o quirúrgico, ¿no? Para tener mejores resultados. Muchas gracias.